Tengan muy buenas tardes. Interrumpimos nuestra programación habitual para darles una información de último minuto porque a través del Ministerio de Salud se acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en nuestro país. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a la revisión de noticias de medianoche. Un médico de 33 años de San Javier es el primer caso confirmado de coronavirus en Chile. Las autoridades activaron el Plan Nacional para combatir el COVID-19. Así informaron los noticiarios, mediante avanzaba aquel día martes, el hecho que marcaría el inicio de algo que no pararía ahí. No era cuestión de semanas para que esto mejorara. Tuvo que llegar la toma de decisiones. En lo que respecta a educación, el anuncio fue el siguiente. En la reunión que tuvimos hoy con las asociaciones de municipalidades, hemos determinado suspender por un periodo de 2 semanas las clases en los jardines infantiles, colegios municipales y colegios privados subvencionados. Sin perjuicio de esta decisión, el Gobierno y los municipios tendremos que adoptar todas las medidas necesarias para poder implementar para estos niños la campaña de vacunación contra la influenza que comienza mañana. Establecer mecanismos para mantener los servicios de alimentación que provee la JUNAVE para los estudiantes afectados que lo requieran. Desarrollar mecanismos en caso que se requieran diagnósticos de coronavirus para los niños con clases suspendidas. Y los municipios han comprometido turnos éticos en los colegios para acompañar a los menores que lo requieran por las condiciones de sus familias o de sus hogares. Nuestro gobierno está poniendo especial énfasis en la teleeducación o educación remota o a distancia, para poder facilitar, en la medida de lo posible, la continuidad del proceso educativo, en aquellos casos en que se decreten suspensiones de clases. Con este propósito, el Ministerio de Educación ha desarrollado una plataforma online que estará disponible para todos los estudiantes a través del Ministerio de Educación. Respecto a las decisiones del Ministerio de Educación, específicamente aquellas relacionadas con la conexión y junto a ello los recursos que se necesitan para emplearlas de buena manera, ¿son aplicables de forma beneficiosa para toda la sociedad chilena? Atentos, a continuación, más sobre el tema. Respecto a los planes implementados por el Ministerio de Educación para enfrentar esta pandemia, nos encontramos en primera instancia con Aprendo en Línea, una plataforma que hasta fines de marzo ha sido utilizada por más de 2 millones de usuarios y cuenta con recursos educativos enfocados en los estudiantes de primero básico a cuarto medio, buscando favorecer la continuidad de los aprendizajes de estos estudiantes. Se acordó una alianza con la Asociación de Telefonía Móvil de Chile para que la descarga de textos y guías desde esta plataforma sea gratuita y así los estudiantes no deban ocupar su plan de datos de Internet para acceder a estos contenidos. Además, tenemos la Biblioteca Digital Escolar, que ofrece más de 10.000 libros gratuitos a disposición de todas y todos. Adicionalmente, se acordó también una alianza con Google y la Fundación Chile para así crear un acceso expedito y soporte a los establecimientos educacionales que deseen contar con la G Suite para educación y Google Classroom, sistemas que permiten a los docentes organizar el contenido de sus cursos, dar seguimiento a tareas y comunicarse con sus estudiantes. Todo esto, en palabras del ministro de Educación, señor Raúl Figueroa, en una entrevista para la UNESCO. Bueno, en lo que concierne al plan Aprendo en Casa, este consiste en la entrega por parte del Mineduc de cuadernillos de reforzamiento, material impreso, es decir, guías y un apoyo para los padres, el cual consiste en las respuestas a los ejercicios y problemas que deberán realizar los niños y jóvenes, y junto con ello algunas recomendaciones para generar un ambiente propicio para el aprendizaje en el hogar. Entre primero y segundo básico, se entregarán 6 libros de colección ya sé leer y en el caso de escuelas sin conectividad, se incluirá un pendrive con el software Aprendo a leer con Bartol. De tercero básico a séptimo básico recibirán cuadernillos de Aprendo sin parar y de octavo básico a cuarto medio recibirán 6 guías de trabajo para preparación de unidad cero con el fin de reforzar contenidos. Estos documentos y materiales de trabajo beneficiarán a cerca de 380.000 estudiantes de primero básico a cuarto medio, es decir, cerca de 3.800 establecimientos, y está pensado para trabajar en casa durante 30 días aproximadamente.
En el acceso a uno de los dispositivos que se ha vuelto últimamente indispensable en esta vida pandémica, como lo es el computador, nos encontramos con cierta diferencia entre aquellos hogares que poseen menos recursos y aquellos que poseen más. En el caso de los hogares con menos, podemos encontrarnos que aquellos estudiantes que ocuparon un computador propio fue de un 29,4%, mientras que por el otro lado, aquellos que tienen más, esa cifra se eleva a un 61,4%. Por otra parte, aquellos estudiantes que tuvieron que compartir tal dispositivo en los hogares con menos recursos, esta cifra es de 19,3%, mientras que en los que más tienen recursos, esta cifra es de 21,9%. Lo que respecta al acceso a redes, la Subsecretaría de Telecomunicaciones informó que durante los meses de marzo y abril, la contratación de planes de redes móviles aumentó un 26,2% en nuestro país, mientras que la contratación de planes de Internet Hogar aumentó un 29,4%, cifras que dejan en evidencia la necesidad de los chilenos de contar con acceso a Internet en sus hogares para cumplir ya sea con sus jornadas de teletrabajo o con sus responsabilidades en lo que respecta a educación online. En lo que respecta al acceso a la educación online, ¿existen las mismas condiciones para todos? La última encuesta longitudinal de empleo en tiempo real realizada por el Centro Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales, en su capítulo especial sobre clases online, computadores y acceso a Internet durante la pandemia, reveló importantes diferencias por nivel socioeconómico. Los resultados de este estudio reflejan que de los estudiantes pertenecientes a educación básica y media en Chile, el 69,7% recibió clases por videoconferencia, el 32,6% accedió a clases grabadas, el 41,8% pudo acceder a textos y materiales por Internet, el 48,1% a tareas o guías por Internet, un 17,4% a textos o materiales impresos, un 20,5% a tareas y guías impresos, un 2,1% a otro tipo de material educativo y un mínimo 1,2% no recibió ningún tipo de clase o material educativo, lo que a pesar de ser una cifra muy baja, no deja de ser preocupante. En proporción a los alumnos de educación básica y media que recibieron clases por videoconferencia según nivel socioeconómico, nos encontramos con cierta diferencia, ya que el quintil 1, aquel quintil que posee menos recursos, nos encontramos con un 60,6% que accedió a tales clases. En el quintil 2, un 66,5%, en el quintil 3, un 70,4%, en el quintil 4 un 72,4% y en el quintil 5 aquellos que poseen más recursos un 84,3%, siendo un total de 69,7% de alumnos entre educación básica y media que accedieron a tal forma de tener clases. En lo que corresponde a la proporción de estudiantes que recibió clases por videoconferencia según la dependencia de su establecimiento, nos encontramos que en los establecimientos municipales o públicos, el 61,2% de sus estudiantes pudo acceder a esta forma de recibir clases. Luego encontramos los establecimientos particulares subvencionados, los que cumplen con la cifra de 74,2% de sus estudiantes recibiendo clases por videoconferencia. Y finalmente, los estudiantes de colegios particulares pagados corresponden al 89,9% los que recibieron clases a través de videoconferencias. En la proporción de hogares con computador en uso y funcionamiento según nivel socioeconómico, nos encontramos con el quintil 1, aquel que posee menos recursos con un 44,4%, en el quintil 2 con un 47,7%, en el quintil 3 un 54,8%, en el quintil 4 un 65,4% y en el quinto quintil aquellos hogares que poseen más recursos con un 82,9%, dando un total de 60,8% de hogares que poseen un computador en uso y funcionamiento. Para concluir, si bien son útiles los planes propuestos por el Minedu, consideramos que la conexión y accesibilidad debería ser igual para todos.